Son las 3:30 de la madrugada. Todavía está completamente oscuro. Hace frío, ese frío húmedo de Polonia que penetra hasta los huesos. Estás durmiendo, si es que se le puede llamar dormir, en una litera de madera de 3 niveles, compartiendo el espacio con otras 9 personas en un hueco diseñado para 4. Entonces escuchas el sonido. Un silbato estridente perfora la oscuridad como un cuchillo. Gritos en alemán rompen el silencio. Aufstehen, raus, schnell. Levántate, sal, rápido. No tienes tiempo para pensar. No tienes tiempo para despertar lentamente. Si no estás de pie en cuestión de segundos, un capo entrará y te golpeará con su garrote. Ya viste lo que les pasa a los que no se mueven lo suficientemente rápido. Bienvenido a otro día en Auschwitz, el complejo de campos más grande y eficiente del Tercer Reich. Un día que podría ser tu último. Porque aquí la muerte no llega solo en las cámaras de gas. Llega durante el trabajo forzado. Llega durante las elecciones. Llega del hambre, del frío, de la enfermedad, de un guardia de las SS de mal humor, de un capo que necesita descargar su frustración. La muerte está en todas partes, todo el tiempo, esperando. Pero antes de la muerte está el día, 18, 20, a veces 22 horas de existencia que no puedes llamar vida. Es mera supervivencia, es soportar, es contar los minutos hasta que puedas volver a acostarte, sabiendo que mañana tendrás que hacerlo todo de nuevo. Hoy vas a vivir un día completo en Auschwitz. Desde el despertar brutal de la madrugada hasta el colapso exhausto de la noche. Cada tramo de tiempo, cada actividad, cada terror, cada humillación, cada estrategia desesperada de supervivencia. No será fácil escuchar esto. Será incómodo, será perturbador, será angustiante, pero es necesario, porque 6 millones de judíos no son solo un número. Son millones de días individuales como el que estás a punto de experimentar. Millones de veces que alguien se despertó con ese silbato, sintió ese frío, soportó ese hambre, vivió ese terror. Y la mayoría nunca vio otro día. Esta es la historia de un día en Auschwitz. Prepárate, porque una vez que sepas esto, nunca lo olvidarás. 24 horas en el infierno. El silbato sigue sonando mientras intentas moverte. Tu cuerpo reacciona antes de que tu mente termine de despertar. Es puro instinto, entrenado a golpes a lo largo de días, semanas, meses. Estás en la litera superior, la posición más privilegiada, porque estás más lejos del suelo helado y húmedo. Pero ese privilegio tiene su precio. El techo está a pocos centímetros de tu cara. No puedes incorporarte. Tienes que rodar hacia el borde y deslizarte hacia abajo, con cuidado de no caer sobre los demás. Compartes esa litera con otras 4 personas. Durante la noche, en el frío brutal, se pegaron a ti buscando calor. Ahora todos están enredados en una masa de cuerpos esqueléticos. Uno de ellos no se mueve. Podría estar muerto. Probablemente está muerto. Pasa todas las noches. Alguien se duerme y no despierta. En Auschwitz, incluso morir en silencio es parte de la rutina. Nadie hace un duelo. No hay tiempo. El día no se detiene por nadie. Te deslizas de la litera y tus pies, casi descalzos, tocan el suelo de madera áspera. El frío es como un golpe físico. La barraca no tiene calefacción. En invierno, la temperatura dentro es apenas un poco más alta que afuera. Y afuera estás a muchos grados bajo cero. Buscas a ciegas tus zuecos de madera. Son 2 tallas más grandes. Se te resbalan, te abren ampollas, convierten cada paso en dolor. Ayer intentaste envolver tus pies con un trozo de tela para evitar que te sangraran los talones. Un capo lo vio y te golpeó por robar material. Hoy no lo intentas. Hoy solo quieres sobrevivir al amanecer. En el borde de la litera, escondido donde nadie debería mirar, está tu tesoro más importante. Una miga seca de pan, aplastada y envuelta en un pedazo de tela. No es un desayuno, no es una comida, es un talismán, es un recordatorio de que, si lo guardas, mañana quizá puedas engañar al estómago durante 5 minutos más. Lo tocas para comprobar que sigue ahí, que nadie lo robó en la noche, que todavía tienes algo que controlar. A tu alrededor, cientos de hombres hacen lo mismo. Algunos se levantan con rapidez, otros tardan, aturdidos por fiebre o por hambre.
En un rincón, alguien tose con un sonido hueco. Tuberculosis. En otro, un hombre se sostiene el vientre y se dobla, tratando de contener la disentería. Aquí el cuerpo ya no es tuyo, es un problema que arrastras. La barraca, diseñada para albergar animales o soldados, está repleta. Duerme gente en el suelo, duerme gente en los pasillos, duerme gente en cualquier hueco. Los cuerpos se apilan porque el espacio vale más que la dignidad. El aire es nauseabundo. Huele a sudor rancio, a orina, a heces, a enfermedad, a ropa mojada, a heridas infectadas. Las ventanas están selladas para conservar el calor. El resultado es una atmósfera sofocante de humanidad, reducida a su estado más degradado. En una esquina hay un cubo que sirve como letrina nocturna. Está desbordado. Cada noche, docenas de personas con disentería lo usan. Por la mañana, el suelo alrededor está manchado de líquido fétido. Tienes que cruzar por esa zona para llegar a la puerta. Las literas son tablones, sin colchones. Si tienes suerte, una manta delgada compartida entre varios, sin almohadas. Duermes sobre madera dura. Tu cuerpo, que ya es solo piel sobre huesos, desarrolla llagas por presión que nunca llegan a curar. Y las literas están infestadas, piojos, miles, quizá millones. Los sientes moviéndose en tu ropa, en la piel, en las costuras del uniforme. Pican sin parar. Te rascas hasta sangrar. Los piojos transmiten tifus. También hay pulgas, chinches, ratas que corren sobre las literas por la noche y a veces muerden a los durmientes. A veces despiertas porque sientes una rata cruzarte el pecho. El hombre de la litera contigua, del que nunca supiste el nombre, finalmente se mueve. Tiene los ojos hundidos, la piel amarillenta, la mirada perdida. Probablemente tiene fiebre. Probablemente estará muerto pronto. Intentas no mirarlo demasiado porque su rostro te recuerda a un futuro posible. De repente se abre la puerta. Entra un capo gritando. Es un prisionero como tú, pero con autoridad. Algunos capos son brutalmente sádicos. Disfrutan del poder mínimo que les han dado. Otros solo hacen lo mínimo para no perder su puesto. Este es de los primeros. Lleva un garrote de madera. Lo balancea mientras camina por el pasillo, golpeando a cualquiera que no se esté moviendo lo bastante rápido. Schnell, Schnell. Golpea a un hombre mayor que tiene dificultades para bajar de la litera. El golpe lo tira al suelo. Nadie lo ayuda. Ayudar atrae atención. Atención significa golpes. Apelen 5 minutos. Si no están afuera, los mataré yo mismo. No es una amenaza vacía. Los capos tienen ese poder y lo usan. Necesitas ir a la letrina. Tu estómago se retuerce. La disentería crónica es casi universal, pero no hay tiempo. El apel no se retrasa. Tendrás que aguantar. Has aprendido a controlar tu cuerpo de maneras que nunca imaginaste. A un lado, el Stubendienst, el prisionero encargado de tareas del barracón, empuja un cuerpo hacia la salida. No lo arrastra con cuidado. No puede. Tiene prisa. El muerto debe estar presente en el recuento. Aunque no respire, sigue contando. En Auschwitz, incluso un cadáver tiene un número que no puede faltar. Ese detalle, ver cómo los muertos se convierten en parte de la disciplina, es uno de los golpes más fríos del lugar. Aquí la vida y la muerte se administran con la misma burocracia. Sales de la barraca hacia la oscuridad previa al amanecer. El aire abierto está aún más frío, pero al menos no está tan cargado de olores. El cielo es una masa negra, sin estrellas visibles. Una línea de alambre electrificado recorta el horizonte. Torres de vigilancia con focos. Siluetas de guardias inmóviles, como si fueran parte del paisaje. El suelo está duro y helado. En verano aquí sería polvo. En invierno es hielo, barro congelado y nieve compactada. Caminas con cuidado porque una caída puede significar un golpe, un castigo, una fractura que te mande directo al Revier, la enfermería, y desde allí a una selección. En el centro del campo se extiende el Appelplatz, la plaza de formación. Miles de prisioneros se colocan en filas perfectas. Tienes que pararte de 5 en fondo, perfectamente alineado. Los oficiales de las SS son obsesivos con esto. Si las filas no están rectas, se ordena empezar de nuevo. Y mientras tanto, todos esperan de pie en el frío. Te sitúas en tu lugar habitual. Conoces tu posición exacta porque lo has repetido cientos de veces.
Estás en la tercera fila, lugar número 47. Lo memorizaste porque el caos se paga caro. No saber dónde te toca significa gritos, golpes, castigos. El viento corta la piel. Llevas el uniforme rayado, pantalones finos, chaqueta liviana, nada debajo. Sin ropa interior, la tela está gastada, no te protege de nada. Algunos prisioneros han metido pedazos de papel bajo la ropa para aislar un poco. Si te atrapan, te golpean. Aún así, tú llevas un trozo contra el pecho. No hace milagros, pero algo ayuda. Debes sostener la gorra contra el muslo en un ángulo exacto. Si la sostienes demasiado alto o demasiado bajo, un guardia puede golpearte. Has visto a hombres morir a patadas o culatazos solo por un gesto mínimo. En Auschwitz, el cuerpo aprende una disciplina absurda, la postura correcta para no ser destruido. Tu cuerpo empieza a temblar de forma incontrolable. Intentas mantenerte inmóvil, porque moverte atrae miradas, pero las piernas te tiritan, las manos te tiemblan, los dientes castañean. El temblor es una traición del propio cuerpo. Un hombre a tu lado se desploma, simplemente cae. Nadie se mueve para ayudarlo. Salir de la formación está prohibido. Un capo se acerca, lo golpea con el garrote mientras grita que se levante. El hombre no reacciona, está inconsciente o muerto. El capo hace un gesto y 2 prisioneros lo arrastran hasta un montón de cuerpos al costado. Más tarde alguien lo recogerá, vivo o muerto. Los minutos se estiran, 10, 20, 30. El cielo empieza a aclararse levemente, pero el frío no afloja. El vapor de tu aliento forma pequeñas nubes frente a tu cara. Tus pies, encerrados en zuecos de madera, están entumecidos. Dejas de sentir los dedos. Sabes que la congelación no duele al principio. El dolor llega después, como una factura. 40 minutos. Algunos no aguantan más y se orinan encima. La mezcla de vergüenza y alivio dura apenas unos segundos, hasta que la orina se enfría y se pega a la piel. Los guardias lo ven, se ríen, hacen comentarios. Otros se defecan en silencio y no pueden moverse. El olor se queda atrapado entre filas, mezclado con aliento y humo. Pasa una hora antes de que, por fin, los oficiales de las SS aparezcan. Caminan despacio, abrigados, como si el tiempo no tuviera importancia. Para ellos no la tiene. Para los prisioneros, cada minuto es una pequeña tortura. Empieza el conteo. 2 oficiales recorren las filas contando en voz alta. Un Blockschreiber, el prisionero escribiente, sostiene una lista. Tiene que coincidir el número de presentes con el número esperado. La obsesión no es por orden, es por control. Si alguien falta porque murió, porque está demasiado enfermo para salir o porque intentó escapar, los números no cuadran. El primer conteo tarda media hora. Los resultados no coinciden con la cifra esperada. Otra vez, todos siguen congelándose en su sitio. Segundo conteo, otros 30 minutos, tampoco coincide. El frío se incrusta en los huesos. Los músculos duelen por estar tensos tanto tiempo. A tu mente le cuesta mantenerse alerta. El sueño aún aquí te acecha. Al tercer intento, después de casi 2 horas de pie, finalmente los números cuadran. Han descubierto que 3 prisioneros faltan. 2 murieron durante la noche en las barracas y 1 intentó escapar. El intento de fuga fracasó. Lo atraparon. Lo ejecutarán como ejemplo. El comandante anuncia que esa ejecución será pública. Lo dice como quien anuncia una lección. Y en Auschwitz, las lecciones siempre se pagan con sangre. Cuando podría parecer que todo eso es suficiente horror para una mañana, llega otra sombra aún más temida, la selección. No todas las mañanas hay selección, pero ocurre lo bastante a menudo como para vivir con ese miedo siempre presente. Hoy hay. Lo sabes en el instante en que ves al médico de las SS caminar hacia el Appelplatz rodeado de oficiales. Es el doctor Josef Mengele. Lo reconoces. Todos lo reconocen. Su figura se ha convertido en una leyenda macabra del campo. Algunos lo llaman el ángel de la muerte. Otros, simplemente, el doctor. Es joven, impecable, uniforme planchado, botas brillantes, guantes blancos. Parece más apropiado para una noche de gala que para un matadero humano. Silba una melodía como si el aire no estuviera lleno de gente temblando. Con un gesto, decidiendo izquierda o derecha, determina quién sigue siendo útil
para trabajar y quién será enviado a la muerte. Ordenan a todos desnudarse. La orden cae como un puñetazo, pero no hay elección. Con dedos entumecidos empiezas a quitarte la chaqueta, los pantalones, los zuecos. A tu alrededor, miles de cuerpos huesudos hacen lo mismo. En minutos, una multitud queda de pie completamente desnuda bajo el aire helado. La humillación es casi tan brutal como el frío. Cada costilla, cada cicatriz, cada llaga queda expuesta. Tu estómago hundido, tus brazos como ramas, tus piernas frágiles. Ni siquiera te reconocerías a ti mismo. Y aún así, el instinto te obliga a fingir fuerza, a elevar el mentón, a estirar los hombros, a aparentar que todavía puedes rendir. Mengele avanza junto a otros médicos. Observan cómo se mira ganado. No eres una persona, eres material humano. Ese, aquel. Cada vez que señala, un hombre es sacado y apartado. Nadie pregunta. Nadie necesita que le expliquen qué significa ese gesto. Todo el mundo sabe que ese grupo terminará en las cámaras de gas. Cuando el doctor se detiene frente a ti, la respiración se te corta. Sus ojos recorren tu cuerpo en 2 segundos. Intentas parecer más fuerte. Te enderezas, inflas el pecho, pellizcas tus mejillas para darles color. Muerdes el interior de los labios para que se vean rojos. Son trucos desesperados, transmitidos como secretos en susurros. Mengele te mira a los ojos por un instante. Por una fracción de segundo, parece verte. Luego su mirada se desplaza y su bastón apunta al hombre que tienes al lado, no a ti. Los separan. El alivio es tan intenso que casi te mareas y llega pegada la culpa. Has sobrevivido a esta selección. Él no. Has compartido barraca con ese hombre durante semanas. Has oído su tos en la noche. Ya no lo verás. Cuando terminan, cientos han sido apartados. Destinos sellados en minutos. Permiten que os vistáis. Tus dedos no responden. Te cuesta atarte los zuecos, subirte el pantalón, cerrar la chaqueta. Los guardias gritan y golpean a quienes tardan. No es prisa, es placer de dominar. El apel termina. Para entonces ha pasado ya media mañana. Llevas horas de pie, desnudo o semidesnudo, bajo el frío extremo, y el día real todavía no empezó. Por fin os dejan ir a recibir lo que llaman desayuno. Medio litro de un líquido marrón que pretende ser café. No es café, es agua caliente con un sustituto amargo. No aporta calorías, no alimenta, pero está caliente, y ese calor que baja por la garganta es lo más parecido a consuelo que tendrás. Algunos, si lograron guardar un trozo de pan de la noche anterior, lo sumergen en el líquido para ablandarlo. El pan es duro, a veces mohoso, casi imposible de masticar con bocas llenas de llagas y dientes perdidos. Cada mordida es un cálculo, comer lento para engañar al estómago, comer rápido por miedo a que te lo roben. Tienes minutos, nada más, porque el trabajo no espera. Y antes del trabajo, la letrina. La letrina es uno de los lugares más infernales del campo. Es un barracón largo con tablas de madera perforadas a intervalos regulares, agujeros alineados uno al lado del otro. No hay paredes, ni puertas, ni privacidad. Solo una fila interminable de cuerpos en cuclillas, hombro con hombro, intentando vaciarse mientras un capo vigila. El tiempo está cronometrado. 2 minutos, no más. Quien tarda recibe un golpe y es arrastrado fuera, aunque no haya terminado. Los que sufren disentería lo pasan peor. Muchos no logran aguantar durante el trabajo y se ensucian encima. Y ensuciarse no es solo vergüenza, es motivo de castigo. No hay papel. Para limpiarse, hay palos con trapos mugrientos atados en la punta, usados por decenas, quizás cientos, al día. Es el caldo de cultivo perfecto para infecciones. Aún así, este lugar también cumple otra función. Aquí circula la información. En las letrinas se oyen rumores, se intercambian frases rápidas, se pregunta por un bloque, por un transporte, por un nombre. Dicen que hoy llegaron trenes. Dicen que en el Canadá hay pan. Dicen que en el Revier están sacando a los que tienen fiebre. Dicen que los rusos están cerca. Dicen que no hay que creer nada. En Auschwitz, un rumor puede mantenerte vivo o matarte. Si alguien dice que habrá una selección en el bloque, intentas esconder la tos. Si alguien dice que un comando tiene menos golpes,
intentas cambiar de puesto. Si alguien dice que hoy reparten una cucharada extra, intentas ser el primero en la fila. Pero cada rumor es también un anzuelo. Moverte donde no debes, estar donde no debes, mirar lo que no debes, puede convertirte en objetivo. Sales de la letrina sintiéndote sucio, expuesto, reducido a un cuerpo que funciona a golpes. Exactamente eso forma parte del diseño. Un silbato nuevo, un grito nuevo. Comandos entretén, formación para los comandos de trabajo. Te colocas en la columna asignada. Hoy te toca excavación y transporte de tierra. Es uno de los trabajos que más rápido destruyen un cuerpo débil. Cavar en suelo duro, cargar peso, empujar carretillas, repetir el movimiento hasta que los brazos se vuelvan de goma. Los guardias de las SS os flanquean con fusiles cargados. Algunos llevan perros pastor alemán que tiran de las correas, siempre al borde de atacar. El perro es otra herramienta. No solo muerde, también humilla. Ladrido, tensión, miedo. Siempre miedo. Al pasar por una de las puertas internas, ves la frase que se repite como una burla. A veces está en metal, a veces está en la boca de un guardia, a veces solo está en tu cabeza, grabada a fuego desde el primer día. Arbeit macht frei. El trabajo hace libre. Aquí el trabajo no libera. Aquí el trabajo mata. Comienza la marcha. Os obligan a ir de 5 en 5 con el paso marcado. Si alguien se sale de la fila, golpe. Si alguien se queda atrás, golpe. Si alguien tropieza, golpe. Aprendes a mirar el suelo sin levantar la cabeza, pero también a vigilar con el rabillo del ojo. Una piedra puede hacerte caer, una caída puede ser el final. Algunos días, en ciertos puntos del complejo, hay una orquesta de prisioneros obligados a tocar. Violines, clarinetes, trompetas, música alegre sobre cuerpos famélicos. Una melodía que, en otra vida, podría acompañar un domingo. Aquí acompaña el camino hacia el agotamiento. La ironía es tan absurda que tu mente a veces se protege desconectándose, como si escuchara desde lejos. Caminas, el frío muerde, la respiración te quema por dentro. Las ampollas del día anterior se abren de nuevo dentro de los huecos. Cada paso es una punzada, pero no puedes detenerte. Si miras hacia los lados, ves la maquinaria del lugar, alambradas, torres, barracones, humo en la distancia. A veces, un olor dulce y pesado que se mete en la garganta. A veces, ceniza que cae como si fuera nieve sucia. A veces, un cielo rojizo incluso de madrugada. No necesitas que nadie te explique qué significa. Lo aprendiste rápido. Aquí el aire también puede ser un recordatorio. Llegáis al sitio de trabajo. Un capo grita instrucciones. Hay que abrir una zanja larga y profunda en un plazo imposible, y añade la amenaza que ya conoces. Si no termináis a tiempo, no hay comida por la noche para nadie. No es metáfora, ha pasado. El castigo colectivo es un arma perfecta. Convierte a los prisioneros en policías de sí mismos. Te entregan una pala vieja, astillada. Empiezas a cavar sobre suelo parcialmente congelado. Cada golpe hace vibrar tus brazos hasta los hombros. Tus manos, desnudas o con guantes rotos, se agrietan. Las ampollas revientan. La sangre se mezcla con el barro. Cavas una y otra vez. La espalda grita. Los hombros arden. Las piernas tiemblan. El estómago, vacío, se retuerce. Sientes mareos, manchas negras en el campo visual. Sigues cavando porque la alternativa no es descanso. La alternativa es el garrote. La alternativa es caer y no volver a levantarte. Los capos pasan entre las filas. Su garrote baja sobre cualquiera cuyo ritmo se ralentiza. Si alguien deja de moverse por completo, lo arrastran a un lado. A veces un guardia le dispara. Otras veces lo dejan tirado hasta que no se mueve más. Saber eso es lo que te mantiene en movimiento cuando el cuerpo ya no quiere. Las horas se vuelven una masa espesa. El tiempo se mide en paladas, en resoplidos, en ladridos, en gritos. Piensas un momento en tu vida anterior, una cocina, un plato caliente, una voz conocida. Te obligas a apartarlo. Pensar demasiado en el pasado te debilita. Aquí llorar no sirve y puede ponerte en peligro. A media mañana, el capo decide que hay que transportar la tierra a otro punto. Aparecen carretillas, algunas sin rueda completa, algunas tan torcidas que empujar es una tortura.
Cargas la tierra húmeda y pesada, empujas, el barro te frena, los zuecos resbalan, los brazos arden. Cada viaje te roba un poco más de fuerza. En el camino, pasas junto a otros comandos. Uno carga piedras, otro arrastra troncos, otro limpia nieve de una carretera. Ves caras iguales a la tuya, ojos hundidos, piel estirada, miradas que ya no esperan nada. A veces, en una fracción de segundo, cruzas una mirada y reconoces algo. El mismo esfuerzo por no caer, el mismo cálculo silencioso de supervivencia. Un guardia grita, un perro se lanza, alguien gritó demasiado tarde, alguien miró donde no debía. El perro muerde un muslo, la sangre aparece en un instante. El hombre no se permite gritar mucho. Gritar es debilidad. Debilidad atrae más golpes. Y el día sigue, como si nada. Alrededor del mediodía, suena el silbato que indica una pausa corta. No es descanso. Es una interrupción calculada para que el cuerpo no colapse del todo antes de seguir. Formáis fila frente a una olla enorme. El encargado de servir es otro prisionero. A veces intenta repartir de forma justa. A veces, si tiene miedo, le da más al capo y menos a los demás. Porque el capo está mirando. Siempre mira. Lo que os sirven se llama sopa, pero apenas lo es. El cucharón deja caer en tu tazón un líquido grisáceo, casi transparente, con algunas hojas de repollo o trozos de nabo flotando. Hoy aparece una patata pequeña, partida, y eso ya parece un milagro. Te acercas el tazón a la cara. El olor es débil, vagamente agrio. Aún así, tu cuerpo responde como si fuera un banquete. La bebes despacio, apurando cada trago. Los trozos de verdura los masticas con cuidado, como si masticar más pudiera crear calorías. Sabes que no, pero el cerebro intenta engañarse. El tazón de metal es uno de tus pocos objetos personales. Si lo pierdes, no solo pierdes comida, pierdes una herramienta para beber agua, para recibir sopa, para sobrevivir. Por eso lo sujetas como si fuera oro. Mientras comes, escuchas. Un hombre susurra que en el Canadá, el almacén donde se clasifican las pertenencias robadas a los deportados, a veces se puede conseguir un pedazo extra, una cáscara de papa, una cucharada de mermelada, un botón que se cambia por pan. El Canadá es un lugar peligroso y codiciado. Allí trabajan prisioneros que tienen acceso a lo que llega en las maletas: ropa, comida, objetos. Para muchos, es la diferencia entre morir y aguantar. Para otros, es la razón por la que los matan si los descubren escondiendo algo bajo la camisa. Otro susurra que el revier está lleno, que hoy por la mañana entraron decenas con fiebre, que algunos no saldrán de allí. En Auschwitz, la enfermería puede ser una salvación o una antesala de la muerte. Si estás herido y te atienden, quizás sobrevivas. Si estás demasiado débil, quizás te señalen en la siguiente selección. Un tercero murmura algo más, que anoche, en la rampa, descargaron un transporte entero, que la mayoría fue directo. Directo es una palabra que aquí significa todo, sin decir nada. Directo a las cámaras. Directo al humo. La pausa termina demasiado rápido. Un grito, un golpe contra un poste. Weiter, los, schnell, de vuelta a las palas, pero el cuerpo ya no es el mismo. La sopa pobre apenas sostiene y el trabajo vuelve a devorarla en minutos. Cavas, empujas, cargas. La espalda se convierte en un dolor constante que deja de tener picos, como si ya no tuviera sentido diferenciar. Tus manos, abiertas, se endurecen por el barro frío. La sangre se seca, vuelve a abrirse. A mitad de la tarde ocurre algo común, un accidente mínimo que, aquí, se convierte en tragedia. Un prisionero tropieza con una carretilla. La carga se vuelca, la tierra se desparrama. No es un crimen en ningún mundo normal. Aquí es un motivo perfecto para el castigo. El capo se acerca corriendo. No pregunta, no escucha. Solo levanta el garrote y golpea. Golpea la espalda, los brazos, la cabeza. El hombre intenta cubrirse, pero cubrirse también es desobediencia. El capo grita que la tierra es del Reich, que el trabajo del Reich no se desperdicia. Golpea hasta que el prisionero deja de moverse. Luego mira a los demás. Si vuelven a tirar una carretilla, los dejo sin cena a todos, y el castigo colectivo se activa como una correa. Ahora no solo trabajas por miedo al capo,
Trabajas por miedo a tus propios compañeros, que te miran con una mezcla de terror y rabia. Esa es la ingeniería del campo. Convertir el hambre en un arma para fracturar cualquier solidaridad. Sigues empujando. En algún momento, un guardia se acerca a inspeccionar. Mira tus manos, mira tu postura, mira la velocidad. No te dice nada. Te observa como si evaluara una máquina. Luego escupe al suelo y se va. Esa indiferencia, a veces, duele más que un golpe, porque te recuerda que no eres un enemigo digno. Eres un objeto. Horas después, llega la orden inesperada. Todos deben interrumpir el trabajo y regresar al campo principal. ¿Sabes qué significa? Lo sabes antes de que nadie lo diga. La ejecución pública del prisionero que intentó escapar. En Auschwitz, la muerte no solo es un final, es un espectáculo de disciplina. Os llevan de vuelta en columnas. No hay descanso. Marchas con las piernas rígidas, los músculos agarrotados, el estómago vacío otra vez. Al acercarte, el ruido cambia. Ya no son palas, son voces, pasos, órdenes cortas. Os reúnen a miles alrededor de una plataforma tosca con una horca instalada. La cuerda cuelga, quieta, como si esperara. El condenado aparece escoltado. Es joven. Tiene el rostro hinchado, un ojo cerrado, cortes. Lo han golpeado antes de traerlo. La intención es clara. Nadie debe ver valentía. Solo debe ver destrucción. Un oficial de las SS lee la acusación. Intento de fuga. Crimen contra el Reich. La pena es la muerte. Obligan a todos a mirar. Si alguien aparta la vista, golpe. Capo y guardias vigilan las caras. No quieren solo obediencia. Quieren participación forzada. Quieren que el miedo se convierta en parte de tu memoria. Lo suben. Ajustan la soga. Un segundo de silencio. Luego la silla cae. El cuerpo se balancea. No hay dignidad. No hay compasión. Solo un mensaje. Repetido sin palabras. Nadie escapa. Nadie sale. Cuando termina no hay duelo. No hay permiso para respirar. Un silbato. A trabajar. Y el día continúa. Regresáis al sitio de excavación como si el espectáculo no hubiera ocurrido. Tus brazos están más pesados. Tus piernas más lentas. Tu mente más vacía. El capo exige 30 centímetros más. 30 centímetros o nada. 30 centímetros pueden ser la diferencia entre una sopa por la noche y el hambre absoluta. 30 centímetros pueden ser la diferencia entre una paliza y que te ignoren. 30 centímetros se convierten en la unidad absurda de tu existencia. Cavas. Aún. Al caer la tarde, cuando el cielo ya se oscurece, y el frío vuelve a intensificarse, suena por fin el silbato que indica el fin de la jornada. Pero aún falta la última prueba. Volver sin perder a nadie. Antes de regresar, hay que contarse. Nadie puede faltar. Si uno falta, todos serán castigados, aunque esté tendido a pocos metros, inconsciente o muerto. Los números encajan, la columna se forma, y empezáis a marchar de vuelta. En la entrada, de nuevo, música. De nuevo una melodía que pretende imponer orden a la barbarie. Caminas con la cabeza baja. Sientes que la música se te mete en el cráneo como una burla. Vuelves a cruzar alambradas, torres, focos. Vuelves al corazón del campo. Y todavía falta el apel nocturno. El apel nocturno es peor porque llega cuando el cuerpo ya está roto. Por la mañana aún tenías algo parecido a fuerza. Por la noche solo queda inercia. Os llevan al Appelplatz. De nuevo filas. De nuevo 5 en fondo. De nuevo el mismo ritual mecánico. Pero ahora las piernas ya no sostienen bien. Los hombros se caen. Los ojos se cierran solos. El frío vuelve a clavarse. Tu ropa está húmeda por el sudor del trabajo y por la nieve derretida del barro. La humedad no abriga. La humedad roba calor. Sientes cómo se te enfrían los huesos. Un guardia pasa y grita: Stillgestanden. Quietos. No te muevas, no tiembles, no respires demasiado fuerte. El cuerpo no obedece, tiembla, y por eso, a veces, te golpean, no por lo que haces, por lo que tu cuerpo no puede evitar. Empieza el conteo de la noche. Los oficiales vuelven a recorrer las filas. Otra lista, otra comprobación. La obsesión de saber cuántos sois, no por humanidad, por propiedad. Para el sistema, cada prisionero es una pieza. Si falta una, hay que saber por qué. Los números tardan en cuadrar. Falta uno, o eso dicen.
Empiezan a revisar. El castigo se extiende. Media hora más. 1 hora más. Tus pies, dentro de los zuecos, son bloques de hielo. Tus dedos están rígidos. Te arde la piel de la cara. La nariz te duele como si te la apretaran con una tenaza. En un punto, alguien cae cerca de ti. No se desploma como por la mañana. Se derrumba por agotamiento. El capo se acerca, lo golpea, le grita. El hombre no se levanta. 2 prisioneros lo levantan por las axilas. Lo arrastran para sostenerlo en la fila. Sí, lo sostienen como si fuera un muñeco para que el conteo pueda continuar. Porque aunque no pueda estar de pie, su número tiene que estar en su lugar. Finalmente los números encajan. A veces el faltante aparece. A veces está muerto. A veces estaba en un bloque equivocado. A veces la lista está mal. La verdad no importa. Solo importa que el oficial diga que terminó. Un silbato. Abtreten. Os dejan volver a las barracas. En el camino, ves algo que siempre está ahí y, aún así, nunca se vuelve normal. Un carro cargado de cuerpos. Prisioneros asignados al Leichenkommando lo empujan. Brazos colgando. Cabezas ladeadas. Piel gris. En otra vida, habrías apartado la vista por respeto. Aquí apartar la vista es un reflejo de supervivencia. Mirar demasiado puede quebrarte, y quebrarte te mata. Llegas al barracón, la cena te espera. La ración de pan negro es el centro de todo, aproximadamente 300 gramos por persona, a veces menos. Es compacto, húmedo, suele estar parcialmente mohoso, mezclado con ingredientes baratos para dar peso. A veces lo acompaña una capa fina de margarina rancia. A veces, en días raros, un pedacito de salchicha del tamaño de un dedo. Hoy no hay extra, solo pan. Ese pan es la cena de hoy y, en teoría, tu desayuno de mañana. Es una decisión cruel. Comerlo todo ahora y dormir con el estómago un poco menos vacío. O guardar una parte y acostarte con el hambre aún mordiendo. Guardar también es peligroso. El pan se roba. En la noche, en la oscuridad, una mano puede meterse bajo tu ropa, debajo de tu cabeza, dentro de tu chaqueta. Y si te lo quitan, no tienes a quien reclamar. Reclamar es pelear. Pelear es llamar la atención. Y llamar la atención es peligro. Partes el pan en 2. Comes una mitad despacio, bocado a bocado, masticando cada migaja muchas veces para alargar la sensación. La otra mitad la envuelves y la escondes en un sitio incómodo, pegada a la piel, donde solo tú puedas sentirla. A tu alrededor se despliega el mercado clandestino. Un hombre cambia un cigarrillo por un pedazo de pan. Los cigarrillos son moneda. Quien no fuma los usa para comprar comida, para comprar favores, para comprar un lugar en una litera, para comprar silencio. Otra persona ofrece una cucharada de margarina a cambio de un trozo de tela. Alguien pide una aguja para remendar su chaqueta. Un botón puede significar que el frío no te abra por el pecho mañana. Los más desesperados se venden por migajas. Los más fuertes roban. Los más débiles se dejan robar porque no tienen energía para defenderse. La moral no tiene espacio aquí. La moral es un lujo de quien no tiene hambre. En una esquina, un hombre intenta remendar su uniforme. Las mangas se han roto. Si mañana aparece con la chaqueta abierta, un guardia puede acusarlo de sabotaje o de indisciplina. En Auschwitz, la ropa es otra trampa. Te dan trapos, pero te exigen que se vean correctos. Si no, golpe, cerca de la puerta. El capo entra a inspeccionar. Mira rápido, busca cualquier excusa. Una conversación demasiado alta, un grupo demasiado junto, un movimiento que parezca organización. Si sospecha algo, golpea. Si quiere, golpea. Hoy se va sin hacer mucho. Eso también es un alivio. Aquí el alivio es que te ignoren. Vas al lavadero. Es una palabra generosa. Son grifos que gotean agua helada sobre un canal. No hay jabón, no hay toallas. Aún así te lavas la cara, las manos, quizá el cuello. El agua duele en los dedos, como si te clavaran alfileres. Pero necesitas sentir, aunque sea por segundos, que hay una frontera mínima entre tu piel y la suciedad del día. Algunos prisioneros intentan usar la ropa, pasan el uniforme cerca de una estufa inexistente o lo golpean para expulsar piojos. Otros se arrancan las costuras con uñas sucias, buscando huevos blancos pegados al hilo. Es inútil, los piojos vuelven.
El campo está diseñado para eso. La suciedad no es un accidente, es un método. En el interior del barracón, la tos se escucha como un coro. Tos seca, tos húmeda, tos que parece rasgar los pulmones. Alguien tiene fiebre y delira. Otro se queja en voz baja. Otro no habla, solo mira al techo. Un grupo pequeño se reúne alrededor de un hombre que murmura oraciones. Es un rabino. Sus palabras, apenas audibles, traen fragmentos de un mundo que ya no existe. Plegarias, salmos, frases en hebreo. Algunos las repiten, otros solo escuchan. Hay quienes han perdido la fe. Otros se aferran a ella porque es lo único que no les pueden requisar. Tú escuchas a distancia. No estás seguro de que queda en ti. Aquí la fe puede ser un abrigo, también puede ser un dolor. Lo único que sabes es que estás agotado. Antes de subir a la litera, miras tu brazo. El número tatuado o cosido, el símbolo de tu nueva identidad. Aquí tu nombre no importa. Importa el número. Importa el triángulo. Importa lo que el sistema dice que eres. Subes, con cuidado de no pisar a nadie. Te deslizas en el hueco. Los cuerpos se acomodan uno contra otro, espalda con espalda, pecho contra espalda. La cercanía no es ternura, es supervivencia térmica. Si te separas, te enfrías. Quedas atrapado en un espacio de centímetros. No puedes darte la vuelta cuando quieres. Tienes que coordinar con los demás, como si fueran un organismo. Cada hueso te duele. Las llagas en las caderas hacen que el contacto con la madera sea un tormento. Las manos laten. La garganta arde de tanto respirar aire helado. Y aún así, el sueño te vence. El cuerpo colapsa por pura necesidad. Tu último pensamiento antes de dormir es simple. Sobreviví otro día. El siguiente pensamiento llega pegado, inevitable. No sé si sobreviviré mañana. Pero el sueño en Auschwitz nunca es profundo. No es sueño, es apagarse. El barracón respira. No como un lugar vivo, sino como una caja llena de cuerpos que luchan por mantener calor. Escuchas el crujido de la madera cuando alguien intenta moverse sin despertar a los demás. Escuchas la tos, siempre la tos, como una cuenta atrás. Escuchas gemidos ahogados, escuchas susurros en idiomas que no entiendes, porque aquí se mezclan lenguas, rezos, insultos y delirios. A ratos, el olor cambia, a ratos entra una bocanada de humo. No lo ves, lo sientes en la garganta, te arde, te hace tragar saliva. Es el aire del complejo, un aire que arrastra lo que pasa a pocos metros. Crematorios, fosas, fuego, ceniza. La oscuridad no trae paz, trae otro tipo de miedo, porque de noche también pueden venir. A veces, un capo entra con una linterna y señala a un hombre, tú, y ese tú puede significar traslado. Puede significar castigo, puede significar el revier, puede significar un bloque del que no se regresa. Nadie pregunta, nadie se atreve. A veces suena una sirena, bloqueo. Blocks PR. Todos deben quedarse dentro, inmóviles. Se apagan las conversaciones. El aire se llena de contención. Se escuchan pasos afuera, focos que pasan por las rendijas, voces de guardias. Si alguien mira por la ventana, golpe. Si alguien se mueve, golpe. A veces, el motivo es que alguien intentó escapar. Entonces el castigo es colectivo. El recuento se repite. Los prisioneros quedan en pie horas, incluso de noche, hasta que el cuerpo cede. Esa noche, el frío no es solo temperatura, es método. Hoy, cerca de la medianoche, se abre la puerta. Un guardia grita. El capo responde con un grito más fuerte. En segundos, el barracón entero se activa como un animal asustado. Raus, todos afuera. No hay tiempo para entender. Te bajas de la litera como puedes. Tropiezas, pisoteas, te disculpas sin voz. Nadie te escucha. El miedo manda. Afuera, el aire corta. La noche es un pozo. El Appelplatz vuelve a llenarse, esta vez con sombras. Falta uno, eso dicen. Otra vez un número que no encaja. Otra vez una fila que debe sostenerse hasta que la burocracia se calme. Pasan 40 minutos. Pasa una hora. El cansancio es un líquido pesado en las articulaciones. Se te cierran los ojos. Te despiertas con un golpe en el costado.
El prisionero de al lado se ha tambaleado y te ha arrastrado. Si caéis, os golpean. Así que te fuerzas a mantenerlo en pie con el hombro, sin que se note, no por bondad, por supervivencia compartida. Al final, el faltante aparece. Estaba en otro bloque, o estaba muerto y lo encontraron tarde, o el escribiente contó mal, da igual. Solo importa que el oficial diga, ya, volvéis al barracón. Subes otra vez a la litera, el cuerpo se derrumba de nuevo. En la oscuridad, sientes una mano buscar bajo tu chaqueta. No es un fantasma, es un prisionero. Busca pan, busca tu mitad guardada. Tu corazón se acelera. Si lo enfrentas, puede haber pelea. Si hay pelea, llega el capo. Si llega el capo, golpea a los dos. Si te quitan el pan, mañana amaneces sin nada. Mueves el codo con cuidado. Presionas la tela donde escondiste el pedazo. La mano se retira. No sabes si desistió o si buscará en otro. No sabes si mañana te lo robarán. Solo sabes que has ganado unas horas. Y así pasan las horas, entre hambre, sueño roto y vigilancia silenciosa. Alrededor de las 2, alguien delira. Dice nombres. Dice una dirección. Dice, mamá, en un susurro que no parece humano. Un hombre cercano le tapa la boca con suavidad, no por crueldad, sino por miedo. Si los guardias oyen ruido, entran. Si entran, todo empeora. Un rato después, el silencio vuelve. Y en ese silencio, aparece algo inesperado. Recuerdos. Tu mente, incluso aquí, intenta agarrarse a imágenes. Un olor a pan de una panadería, una mesa, una mano, un nombre, una calle con árboles, la cara de alguien que tal vez nunca vuelvas a ver. El recuerdo no alimenta, pero a veces mantiene la mente en pie. Luego, el sueño te toma por la fuerza. Y cuando crees que han pasado 5 minutos, vuelve el silbato. Porque en Auschwitz, la noche no cierra el día, solo lo divide. Pero para entender por qué un solo día podía sentirse como una vida entera, hay que mirar el umbral, el momento en que entraste por primera vez. Antes de las 3:30, antes del silbato, antes del uniforme rayado, hubo un viaje, un vagón de ganado cerrado, sin ventanas, con un balde en el suelo para decenas de personas. Horas, días, el aire volviéndose irrespirable, la sed como un incendio en la boca, la gente intentando beber de la condensación en las paredes, niños llorando hasta quedarse sin voz, adultos que, en algún punto, dejaron de hablar porque hablar ya no servía. Cuando el tren se detuvo y las puertas se abrieron, el aire frío entró como un golpe, luces, perros, gritos, órdenes y sobre todo, prisa. Prisa para bajar, prisa para formar, prisa para separarte de quien tenías al lado, prisa para que no pudieras hacer preguntas. Allí, en la rampa, se decidían vidas en segundos. Un gesto a la izquierda, un gesto a la derecha, una mirada rápida a tus manos, a tus piernas, a tu edad, a tu postura. Si parecías fuerte, te enviaban al trabajo. Si parecías débil, te enviaban al directo, que nadie decía en voz alta. En ese instante, Auschwitz te enseñaba su lógica. Aquí la existencia se mide por utilidad. A veces, lo único que te salvaba era una mentira. Decir que tienes 20 aunque tengas 17. Enderezarte aunque estés mareado. Ponerte en puntas de pie para parecer más alto. Sonreír por reflejo, aunque por dentro estés roto. Pequeños gestos que, en la vida normal, no significan nada. Aquí significaban respirar una noche más. Si pasabas la primera selección, venía el segundo ritual, la desinfección. Te empujaban hacia un edificio donde te obligaban a desnudarte otra vez, esta vez no por médicos, sino por guardias. Te rapaban el cabello, te rapaban el cuerpo, te quitaban el último rastro de identidad, te arrojaban a una ducha que podía ser agua helada o hirviendo. A veces, ni siquiera era agua, era un líquido que ardía en la piel, diseñado para matar parásitos. Y de paso, recordarte que ya no tenías control. Luego el número. En Auschwitz, en muchos casos, el número se tatuaba en el brazo. Ese número era tu nuevo nombre. Podía ser pronunciado por un guardia sin mirarte a la cara. Podía ser escrito en una lista sin que nadie supiera quién eras. Podía ser marcado en tu ropa. Con el número, te convertías en una línea contable. Después venía el aprendizaje de los códigos, el triángulo en el uniforme,
el color, la letra, los símbolos que te clasificaban. Cada marca te colocaba en una categoría. Cada categoría podía cambiar tu trato, tu trabajo, tu posibilidad de ser golpeado o ignorado. También venía el aprendizaje de la jerarquía interna. En Auschwitz no solo mandaban las SS, había un mundo intermedio de prisioneros con poder, capos que dirigían comandos, bloque el teste que controlaban barracones, escribientes que tenían acceso a listas y a raciones. Algunos usaban ese poder para sobrevivir sin destruir a los demás. Otros lo usaban como un permiso para convertirse en lo que el sistema quería. Instrumentos de terror. En tu primer día, aprendiste rápido que la palabra normal se desintegraba. Aprendiste que no había privacidad, que la desnudez era una herramienta, que el hambre era constante, que el tiempo no te pertenecía, que el cuerpo podía ser golpeado por razones invisibles. Y aprendiste, sobre todo, que Auschwitz era un sistema pensado para agotar. Por eso un solo día, el que acabas de escuchar, se siente como una cadena infinita. No es solo el trabajo, es la forma en que el trabajo se combina con el frío, con el conteo, con la humillación, con la incertidumbre. Porque el terror más eficaz aquí no era siempre el golpe, aunque el golpe estaba, era la imprevisibilidad. No saber si hoy habrá selección, no saber si hoy te cambiarán de comando, no saber si hoy alguien te robará el pan, no saber si hoy, al volver, habrá un castigo por algo que no hiciste, no saber si la tos que escuchas al lado es la tuya mañana. Y mientras tú cavabas una zanja, en otro lugar del complejo ocurrían otras rutinas igual de despiadadas. En el Canadá, por ejemplo, prisioneros clasificaban montañas de maletas, ropa, zapatos, juguetes, fotografías, objetos que habían pertenecido a familias que, muchas veces, ya estaban muertas. Allí, entre telas y olores de perfumes baratos, se podía encontrar un pedazo de comida escondido, un abrigo útil, un botón. También se podía encontrar una foto de una niña sonriendo, y esa imagen podía romperte por dentro más que cualquier garrote. En los bloques de castigo, el día era otro infierno. Celdas pequeñas, a veces de pie, sin posibilidad de sentarse. Falta de aire, oscuridad. Castigos por intentar conseguir agua, por hablar, por mirar. El cuerpo allí no se agotaba lentamente, se quebraba. En la enfermería, el Revier, algunos intentaban curar con lo que no tenían. Un trozo de tela limpio era un lujo, un poco de agua caliente era un milagro. Un prisionero con conocimientos médicos podía salvar a alguien de una infección, pero también podía llegar el médico de las SS y decidir que esa cama no vale. Y entonces el Revier dejaba de ser refugio. En los crematorios, los miembros del Sonderkommando vivían una existencia aparte, aislada, vigilada, obligada a manejar el final de otros. Su día no se medía en paladas, se medía en llegadas, en puertas que se cerraban, en silencio, en ceniza. Era un trabajo impuesto con la amenaza permanente y con la certeza de que, tarde o temprano, también serían eliminados para borrar testigos. Y en la rampa, la escena se repetía una y otra vez con cada transporte. Familias bajando sin entender, ancianos cargados en brazos, madres con bebés, adolescentes tratando de parecer mayores, niños buscando una mano. Para la mayoría, Auschwitz no era un día, era una secuencia corta: bajar del tren, esperar, ser señalados, caminar, desaparecer. Esa diferencia, la diferencia entre morir en horas o resistir años, no es fácil de mirar, pero ayuda a entender por qué, para algunos, sobrevivir un día era un triunfo y una condena al mismo tiempo. Hay quienes, enfrentados a esa realidad, se acercaban a las alambradas electrificadas para quitarse la vida de forma rápida, no por cobardía, por desesperación, por agotamiento, por el deseo de terminar con una angustia que no tenía final visible. Incluso eso, incluso la decisión personal más extrema, estaba condicionada por el sistema. El día que ha seguido no incluye todo. No incluye el sonido de un tren llegando a la rampa. No incluye el grito de una madre cuando le arrancan a un niño. No incluye el momento exacto en que una puerta se cierra. No incluye el ruido del gas.
no incluye el silencio que viene después, pero esos elementos estaban en el aire, estaban en los rumores, estaban en el humo, estaban en las miradas. Por eso cuando alguien en el barracón susurraba, hoy llegaron trenes, ese susurro podía helarte más que el viento. Y por eso cuando tú pensabas, sobreviví otro día, esa frase tenía un peso doble, era alivio y era miedo. Porque sobrevivir significaba volver a entrar en el ciclo, volver a apostar el cuerpo, volver a escuchar el silbato. Auschwitz fue diseñado para eso, para que el tiempo se volviera un arma, para que cada hora se sintiera interminable, para que aun cuando el cuerpo siguiera respirando, algo adentro se fuera apagando. Y aún así, incluso en ese lugar, hubo gestos mínimos que desafiaban la lógica del sistema. Una mano que empuja a otro para que no caiga. Una palabra en un idioma extraño que significa aguanta. Un pedazo de pan dividido en dos. Un nombre repetido en voz baja para que no desaparezca. No son historias de victoria. Son historias de resistencia en el sentido más literal. Resistir para llegar a la siguiente hora. Ese es el vértigo que deja Auschwitz cuando se lo mira de cerca. Que el horror no necesitaba excepciones. Podía ser rutina. Podía ser un día normal. En ese universo cerrado, la supervivencia no era una idea abstracta. Era una técnica, una serie de decisiones pequeñas, repetidas, que podían sumar un día más o terminarlo en una zanja. Aprendías a leer el humor de los guardias por la forma en que caminaban. Aprendías a reconocer al capo por el sonido de sus pasos. Aprendías a mirar botas, no rostros. Porque mirar a los ojos a un SS podía interpretarse como desafío. Aprendías a no correr demasiado, porque correr parecía sospechoso, pero a no caminar lento, porque la lentitud era un pretexto para el golpe. Aprendías a guardar energía sin que se notara, a trabajar con un ritmo constante para no destacar, a respirar por la nariz cuando el aire cortaba, porque abrir la boca te resecaba la garganta y la tos era peligrosa, a no mojarte los pies si podías evitarlo, porque un pie húmedo en invierno podía pudrirse, a secar los zuecos cerca de un cuerpo tibio, aunque oliera mal, porque el olor era preferible al hielo. Aprendías también a negociar. Aquí la palabra organizar significaba conseguir algo sin que te vieran. Un hilo para coser, un trozo de tela, una cucharada de sopa más espesa, un lugar en un comando menos mortal. La economía del campo funcionaba con migajas, con favores y con miedo. Un cigarrillo podía comprar un vendaje, un botón podía comprar un consejo, una noticia podía valer más que el pan, si esa noticia te advertía de una selección. Y, pese a todo, también aprendías a reconocer el punto en que alguien ya no podía. Los prisioneros lo llamaban con un término brutal, el musulmán, el que ya no caminaba con voluntad, el que avanzaba como un cuerpo vacío. Ver a uno era mirar un espejo del futuro. A veces, alguien intentaba sostenerlo con el hombro en el lapel. A veces, compartirle un sorbo de café caliente. A veces, nada alcanzaba. El sistema estaba diseñado para que no alcanzara. La mente también buscaba trucos. Algunos contaban historias en voz baja, como si cada detalle de una vida anterior fuera una cuerda a la que agarrarse. Otros repasaban de memoria poemas, canciones, recetas, nombres de calles, fechas, no para entretenerse, sino para demostrar que todavía podían pensar, que todavía eran alguien. Y había una regla silenciosa que casi todos aprendían. En Auschwitz, lo más valioso no era la fuerza, sino la capacidad de no romperse del todo. Porque el campo no mataba solo con armas, mataba con rutina, mataba con desgaste, mataba con la sensación de que mañana sería igual, y pasado también. Por eso, cuando una mano ofrecía media miga, ese gesto tenía un peso enorme. No cambiaba el sistema, pero cambiaba un minuto. Y a veces, en ese lugar, un minuto podía decidirlo todo. También aprendías frases sueltas en alemán, no para hablar, sino para entender lo esencial. Schnell significaba apúrate. Links, rechts, significaba que una decisión se acercaba. Achtung significaba que venía un golpe. Appell significaba que ibas a quedarte quieto hasta que el cuerpo dejara de sentir. Comprender una palabra un segundo antes podía evitarte estar en el lugar equivocado.
La higiene era otra batalla imposible. Sabías que una herida pequeña podía infectarse. Sabías que un resfriado podía volverse neumonía. Pero el agua era helada, el jabón no existía y el tiempo estaba cronometrado. Aún así, algunos se lavaban la cara cada noche como un ritual, no por limpieza, sino por identidad. Mientras pueda lavarme, todavía soy alguien, decía un prisionero viejo una vez, antes de desaparecer en una selección. Había momentos de silencio que eran más peligrosos que los gritos. El silencio después de una paliza, cuando nadie se atrevía a moverse. El silencio cuando alguien moría en la litera y los demás fingían no verlo para no llamar la atención. El silencio cuando pasaba el carro de cadáveres y el barracón entero respiraba al mismo tiempo, como si el miedo tuviera un ritmo. Y aún así, dentro de ese silencio, existían pequeñas formas de resistencia que no se parecían a lo que el mundo llama resistencia. Resistir aquí podía ser guardar un nombre, podía ser recordar un cumpleaños, podía ser compartir una palabra en tu idioma con alguien que no hablaba el mismo, podía ser enderezarte frente a un médico solo para obligarte a ti mismo a no ceder. A veces era también elegir, en un instante, no convertirte en lo que el campo quería, porque el sistema empujaba a todos hacia lo mismo, a robar, a denunciar, a pisar al que caía para ganar espacio. Y aunque muchos lo hacían, otros intentaban conservar una línea mínima, no por bondad abstracta, sino porque cruzar esa línea significaba perder lo último propio. Esa lucha interna era invisible desde afuera, pero dentro era tan real como el frío. Por eso, cuando alguien decía, aguanta hasta la noche, no era una frase motivacional, era un plan. Era dividir el día en pedazos manejables, aguantar hasta el almuerzo, aguantar hasta el final del trabajo, aguantar hasta el conteo, aguantar hasta volver a tocar el pan, aguantar hasta cerrar los ojos. Así, minuto a minuto, el campo se intentaba tragar la vida, y minuto a minuto, algunos se negaban a dejarla caer por completo. En los días en que corría el rumor de que el frente se acercaba, el campamento cambiaba de temperatura moral. Algunos se permitían imaginar una liberación, otros, más curtidos, desconfiaban de todo. La esperanza podía levantarte de la litera, pero también podía distraerte y ponerte en peligro. En Auschwitz, incluso la esperanza debía administrarse con cuidado. De noche, cuando el cuerpo por fin se apagaba, la mente a veces se revelaba en sueños. Volvías a oír una puerta de vagón cerrándose. Volvías a ver una fila interminable. Te despertabas con el corazón acelerado y tardabas unos segundos en recordar dónde estabas. Ese segundo de confusión podía ser el más cruel, porque te devolvía la conciencia de golpe. No era un sueño, era la realidad. Y cuando el silbato volvía, no era un sonido. Era una sentencia repitiéndose hasta que el cuerpo no respondiera ya. Son otra vez las 3:30. Otro corte en la oscuridad. Otro Aufstehen. Otro Raus. Otro Schnell. Otra repetición. Ese bucle, ese ciclo sin salida, es parte del mecanismo. Que no haya tiempo para procesar, para pensar, para llorar, para recuperarse. Solo moverse. Solo obedecer. Solo seguir respirando hasta que el sistema decida que ya no eres útil. Lo que acabas de vivir, paso a paso, es un día normal en Auschwitz. No hubo nada extraordinario en él. No fuiste enviado a las cámaras de gas. No tuviste que trabajar en el Sonderkommando, manipulando cuerpos en los crematorios. No fuiste víctima directa de un experimento médico. No sufriste una paliza hasta el borde de la muerte. Fue, dentro de lo que cabe, un día más. Y aún así, cada minuto estuvo marcado por el hambre, el frío, el miedo, la humillación y la posibilidad real de morir en cualquier momento. Ahora imagina repetir ese mismo día 30 veces, 100 veces, 300 veces. Hay prisioneros que soportaron años en el campo. A otros, en cambio, el cuerpo y la suerte solo les permitieron unas pocas semanas. Las causas de muerte eran innumerables y se superponían. Estaban las cámaras de gas que asesinaban a grupos enteros en cuestión de minutos. Estaba la inanición, que mataba lentamente mientras el cuerpo se consumía a sí mismo.
Estaban enfermedades como tifus, tuberculosis, disentería o neumonía, que encontraban terreno perfecto en organismos debilitados. Estaba el trabajo forzado hasta el colapso. Estaban las ejecuciones sumarias por cualquier infracción real o imaginaria. Estaban los experimentos médicos, que convertían a los prisioneros en material de laboratorio. Estaba la congelación durante formaciones interminables en pleno invierno. Estaban las palizas que rompían costillas y dejaban a alguien tirado en el barro. Y había quienes, frente a esa realidad, se acercaban a las alambradas electrificadas para quitarse la vida de forma rápida. Todo eso formaba parte del mismo sistema. El día que acabas de seguir era el día de los que, de algún modo, seguían en pie. Muchos apenas llegaron a vivirlo. De los aproximadamente 1.300.000 personas deportadas a Auschwitz, alrededor de 1.100.000 fueron asesinadas. La mayoría nunca tuvo un día típico de trabajo forzado. Fueron enviadas directamente de los trenes a las cámaras de gas. Su vida en el campo fueron unas pocas horas de confusión, espera y terror antes del final. ¿Quién fue más afortunado? ¿El que murió sin saber realmente en qué lugar estaba ni lo que iba a ocurrir? ¿O el que resistió meses en estas condiciones inhumanas? Es una pregunta imposible de responder. Lo único claro es que, en Auschwitz, la palabra suerte perdió todo sentido. Has caminado, hora a hora, por un día en Auschwitz. Desde el silbato de las 3:30 de la madrugada hasta el momento en que los cuerpos exhaustos se hunden en las literas compartidas. Has pasado por el Appell, por la selección, por el trabajo forzado, por la sopa aguada, por la ejecución pública, por el pan negro, por el frío que cala hasta los huesos y por el miedo que nunca se va. Para ti, ha sido un viaje narrado desde la seguridad de otro tiempo y otro lugar. Puedes pausar el video, puedes detener la voz, puedes levantarte, caminar hasta la cocina y abrir la heladera. Puedes abrigarte, tomar algo caliente, mirar por la ventana y respirar aire limpio. Quienes vivieron aquel día no tenían esa opción. No podían salir de la narración, no podían escapar de la historia. Y sin embargo, en medio de ese infierno, algunos conservaron gestos que recordaban que seguían siendo humanos. Compartir una migaja con alguien que estaba peor, ayudar a levantar al que se caía, susurrar una canción, repetir de memoria un poema, aferrarse a un recuerdo, decir el nombre de un familiar en voz baja para que no se perdiera. Esos actos no cambiaban el sistema, pero demostraban que, pese a todos los esfuerzos por destruirlos, los prisioneros no eran solo números ni cuerpos agotados. Eran personas con historias, con miedos, con recuerdos y con una voluntad obstinada de seguir siendo alguien más que lo que el uniforme rayado decía. Este video se titula Así era un día en el campo de concentración de Auschwitz, pero en realidad no se trata de un solo día ni de un solo lugar. Es la condensación de miles de jornadas vividas por cientos de miles de personas. Cada una tuvo su propia madrugada, su propio Appell, su propia pala, su propio pedazo de pan, su propia noche de insomnio, su propio pensamiento antes de quedarse dormida, sin saber si volvería a despertar. Si esta historia te impactó, compártela. No es solo una lección sobre el pasado, es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la deshumanización cuando se permite que un grupo sea reducido a menos que humano. Es también una forma de dar, aunque sea por unos minutos, un rostro y una voz a quienes fueron tratados como si no valieran nada. Dale like si crees que este tipo de historias debe ser contada. Suscríbete si quieres seguir conociendo, con detalle y sin simplificaciones, cómo fueron en realidad aquellos años. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar lo que fue un día en Auschwitz, habrá una posibilidad más de que algo así no se repita. Y mientras recordemos no solo las cifras, sino también los días, las caras y las voces, quienes pasaron por este infierno no habrán sido completamente silenciados. Hasta el próximo video. Nunca olvides,